Saludo mi gente, bienvenidos sean todos y todas a este nuevo video tutorial. Yo soy Mario Valdés y este es su canal, El Maestro Valdés Te Enseña. En esta ocasión vamos a estar creando o diseñando una base de datos de un diagrama que ya habíamos hecho anteriormente. Dice la regla lo siguiente: esta actividad tiene como objetivo afianzar los conocimientos adquiridos en la lectura de las guías. Hay una guía que ya usted leyó en el material pasado. Esta actividad tiene un valor de 25 puntos. Con el diagrama realizado en la actividad número 2 de la primera semana, realizar una base de datos SQL llamada educación. Para esta actividad debe colocar las claves primarias como tipos de datos char, los demás en datos o tipo de datos varchar y tamaño 80. Claro está, hay vamos a decir, algunos campos que lo vamos a diseñar con un tipo de datos numérico, ya sea Boolean o ya sea tipo de datos INT. A medida que vayamos diseñando las tablas, nos daremos cuenta qué tipo de datos realmente va a llevar. Si es char, si es varchar, aunque aquí dice que es char y varchar, pero como les repito, a medida que vayamos diseñando, creando la tabla, nos daremos cuenta que hay tipo de datos diferentes a lo que estamos viendo aquí. Además dice, debe forzar a que la clave principal inicie con una letra en mayúscula y dos números, utilizando el check like. Vamos a utilizar el check like para forzar a que nuestra clave inicien de esa forma. Esta actividad tiene un valor de 25 puntos y tiene fecha límite para entrega. Bien, pero en este caso, ya visto esto, debemos entonces entrar a SQL, y antes de voy a ver el diagrama que nosotros debemos utilizar para esto. Vamos a ver el diagrama que vamos a utilizar para nosotros poder diseñar nuestra base de datos. Miren aquí, este es el diagrama diseñado previo a este diseño de base de datos, porque lo primero que debemos crear, primero debemos analizar nuestra regla que ya vimos en el video pasado, y en base a esa regla nosotros vamos a diseñar un diagrama como el que estamos viendo ahora, y luego entonces de nosotros diseñar ese diagrama, pues vamos a crear la base de datos. La primera tabla que crearemos en nuestra base de datos es esta, la que se llama carrera, y carrera está compuesta por lo siguiente, vamos a decir, por los siguientes campos: clave, clave de carrera, nombre de carrera y la duración de la carrera. Así como también vamos a diseñar la base de datos profesor, compuesta por esos campos que ustedes están viendo aquí. También vamos a diseñar la base de datos materia, compuesta por estos campos que ustedes están viendo aquí, así como la tabla, había dicho base de datos son tablas, así como la tabla también materia profesor, que tiene esos campos, y también materia alumno, que tiene los campos que ustedes están viendo aquí. Recuerden que cada una de esta tabla surgieron, le llamo tabla ya, claro está, porque la vamos a crear en base de datos, pero son entidades que se llaman en este diagrama, se llamarían entidades, pero ya cuando vayamos a crearla en SQL ya se llamarían tabla, cada uno de ellas compuesto por campo. Y también esta entidad, que la vamos a convertir en tabla, lleva esos campos que están ahí. Ahora, la primera tabla que nosotros debemos comenzar a crear es la tabla carrera, porque ella solo tiene clave principal y no tiene clave foránea. Siempre empezaremos por las que no tienen clave foránea. Luego vamos a diseñar nuestra tabla profesor. Puede ser profesor, como también puede ser materia, cualquiera de las dos, que tampoco tienen clave foránea, sino una clave principal que tiene profesor, también una clave principal que tiene entonces materia. Y luego estaríamos diseñando la tabla o la entidad llamada alumno,
¿Y por qué la dejamos para último? Porque esta tiene una clave foránea que depende de otra tabla. Esa clave viene de otra tabla y por ende la vamos a diseñar de las 4 entidades principales, la vamos a diseñar de último. Luego entonces vienen las tablas que surgen de otra tabla. Esas son las que iremos diseñando en últimos lugares. Las tablas que dependen de otra tabla o las entidades que dependen de otras entidades. Entonces, dicho esto, vamos a entrar a SQL. Para entrar a SQL le damos un clic al botón inicial y luego vamos donde dice SQL Server Management 2019. Claro está, va a depender el que usted tenga. Este se llama Microsoft SQL Server Management Studio 18. Así se llama. Yo descargué el SQL 2019. Dándole a esto, entonces vamos a esperar que suba nuestro SQL. Ya ahí lo tenemos. Recuerden que la rapidez del SQL cuando vaya a entrar va a depender de su máquina, de la máquina que usted tenga. Recuerden que en un video pasado, cuando le enseñé a instalar el SQL, le dije que deben entrar por primera vez utilizando la autenticación de Windows y le dan a conectar. Cuando ya usted ha utilizado, entonces la ha autenticado con la autenticación de Windows, entonces va a autenticación de SQL Server. Si es que usted lo autenticó, vamos a decir, si le puso una clave. Y recuerden que la que vamos a utilizar es la que se llama SA. Y luego entonces aquí ponen la contraseña que ustedes le pusieron cuando estaban instalando el SQL Server. Yo le estoy poniendo mi contraseña. Bien, y conecto. Vamos a ver, ya esperamos que se conecte. Luego entonces que se conecta el SQL ya para que usted pueda diseñar su base de datos. Lo primero que haremos es diseñar la base de datos, pero voy a ir a la regla a ver cómo se llama la base de datos. Dice aquí con el diagrama realizado en la actividad 2 de la primera semana, realizar una base de datos llamada educación. Eso quiere decir que a nuestra base de datos le vamos a poner el nombre de educación. Visto esto, entonces vuelvo otra vez acá a mi base de datos, a SQL, para ver cómo voy a diseñar la base de datos. Para nosotros diseñar una base de datos, le vamos a dar un clic donde dice nueva consulta. Si es en inglés que usted lo tiene, va a decir new query. Así va a decir en inglés. Le damos un clic en este caso, como yo lo tengo en español, nueva consulta. Y aquí vamos a comenzar a crear nuestra base de datos. Vamos a comenzar a crearla. Toda la base de datos que usted o que hemos diseñado van a aparecer a la izquierda. Aquí, por eso ustedes van a ver toda esta carpeta que están visualizando a la izquierda de la pantalla. Aquí están donde dice base de datos. Fíjense que aquí tiene un signo más. Si yo le doy un clic, pues usted se va a encontrar con toda la base de datos que se han diseñado anteriormente. Aquí hay una que se llama ejemplo 1, ejército, otra que se llama escolaridad. Son bases de datos y cada una de ellas tiene tabla, dependiendo si se han creado, claro está. Le voy a dar de nuevo acá la base de datos porque no quiero ver ninguna de ellas. Entonces, para diseñar una nueva base de datos, ya después que le habíamos dado a nueva base de datos, pues lo que corresponde es decirle aquí, escribir create o create, se escribe create, por si la persona que no lo entiende, create database. En este caso se escribe database, create database, espacio, y aquí le colocamos el nombre de nuestra base de datos. El nombre sería, en este caso, educación. Y le damos enter. Luego que hacemos esto, entonces le decimos ejecutar. Y nuestra base de datos debe decir aquí que fue creada correctamente. Vamos a ver, mírenlo aquí. Los comandos se han completado correctamente. Dice ahí, hora de finalización, la hora en que se finalizó. Eso quiere decir que ya mi base de datos está creada. Bien, pero ¿qué sucede?
hay que darle uso a esa base de datos. Por el hecho de que hayamos creado la base de datos no quiere decir que ahora mismo ella está en uso. Para poder darle uso a la base de datos hay que utilizar otro comando, pero antes de, fíjense que aquí en esa parte me dice cuál es la base de datos que estoy utilizando. La base de datos que estoy utilizando se llama master. Yo le digo ahora, le digo use y pongo el nombre de la base de datos que quiero utilizar, que en este caso es educación. Le doy enter. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Ojo, no le voy a dar a ejecutar, porque si le doy a ejecutar me va a tirar una letra en rojo aquí, una línea en rojo diciéndome que ya la base de datos está creada. Entonces lo único que yo necesito hacer es ponerle en uso. Por esta razón le doy un clic y selecciono la opción que dice Use Education, y ya estando seleccionada esta le doy a ejecutar, porque lo único que quiero que me ejecute es la línea que acabo de, en este caso, de crear o de digitar. Le doy un clic en ejecutar y vamos a ver, me dice aquí los comandos se han completado correctamente. Eso quiere decir, miren aquí, inmediatamente le di a ejecutar después que seleccioné Use Education. Miren, o Use Educación. Fíjense aquí cómo aparece la opción o la tabla, la base de datos educación. ¿Qué corresponde ahora? Comenzar a crear la tabla. Y para yo poder comenzar a crear la tabla, debo primero verificar acá en mi diagrama entidad relación la tabla que voy a diseñar, cuáles son los campos que lleva. Entonces la tabla se llama, fíjense, lo voy a aumentar un poco más, esta es la que voy a crear, mírenla aquí, se llama carrera y tiene los atributos clave, clave carrera, quiere decir clave C, clave carrera, nombre carrera y la duración de la carrera. Bien, dicho esto, ya sé que eso es lo que necesito. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Fácil. Voy a minimizar esta parte y ya yo sé que le voy a decir create. Siempre para crear debemos utilizar el comando create. Créate, así como dice. Mírenlo ahí. Espacio, table, o sea, se escribe tabla, espacio, se escribe table, espacio, y aquí pongo el nombre de la tabla, que será carrera. Le doy enter. Perdón, aquí le vamos a colocar, abrimos un paréntesis, paréntesis que abrimos, paréntesis que cerramos al mismo tiempo. Me coloco dentro de los dos paréntesis, presiono enter 2 veces y subo. Aquí entonces voy a comenzar a crear, en este caso, los atributos o los campos que va a llevar nuestra tabla. Entonces, para saber cuáles campos son, vengo de nuevo aquí a mi diagrama. El primero se llama clave C, el segundo nombre C y el tercero duración C. Recuerden que clave C va a ser nuestra clave principal, y por ende esa clave principal nosotros tenemos que decirle que va a ser char, y le vamos a colocar como dígito 6 dígitos. ¿Cómo se hace eso? Vuelvo acá y le digo acá, por ejemplo, así mismo lo escribo, clave, rayita abajo, C, espacio, char, y abro un paréntesis, y dentro del paréntesis debo colocar, recuerden, paréntesis que abro, paréntesis que cierro, y dentro del paréntesis voy a colocar 6, porque ese 6 quiere decir que va a tener 6 dígitos. Es como decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Mario 1, que sería por ejemplo 6 dígitos. Va a tener máximo 6 dígitos. Le doy enter. Y aquí, perdón, le voy a poner aquí de una vez que esa va a ser mi clave principal, clave primaria. Para eso le escribo primary key, y ya yo le estoy diciendo que esa va a ser la clave primaria. Luego viene aquí non
rayita abajo, carrera, espacio, y la carrera viene como tipo de dato varchar. Varchar es un tipo de dato parecido al char, pero que, por ejemplo, en char, en el tipo de dato char, cuando usted utiliza char, si usted le dijo que va a ocupar 6 dígitos y usted escribe, por ejemplo, 5 dígitos nada más, como quiera ocupa 6. Eso quiere decir que aunque usted escriba menos, siempre va a estar ocupando 6 dígitos de almacenamiento. En el caso de varchar, si usted le dice, la declara como varchar y dice que va a tener 8 dígitos que ocupe y usted nada más escribe 5, varchar en este caso sería, ocuparía 5 espacios nada más, a diferencia de char. Por eso muchas personas optan por utilizar el varchar. Abrimos paréntesis, paréntesis que abrimos, paréntesis que cerramos, ponemos una coma y dentro de los paréntesis vamos a decirle, había dicho la práctica anteriormente, lo que nos dice la práctica, que es 80. Escribimos el 80, le damos enter. El próximo sería duración. Bien, en duración entonces vamos a trabajar con duración. Entonces para duración le vamos a colocar en duración, le decimos por ejemplo duración carrera, y en carrera la duración le vamos a poner que va a ser int. Ponemos en coma y enter. Acá le vamos a decir entonces que nuestra clave principal solamente debe empezar con una letra mayúscula seguida de 2 dígitos numéricos. ¿Cómo hacemos esto? Le decimos entonces, escribimos la palabra check. Check. Eso es forzándola a que haga lo que yo quiero. En este caso, que solamente me trabaje con esos dígitos. Y en check, abro un paréntesis, doy un espacio, abro paréntesis y lo cierro. Dentro de los paréntesis, voy a escribir entonces, en este caso, el nombre de el atributo o de la tabla, mejor dicho, del atributo o del campo al cual yo quiero que le haga ese cambio. Entonces yo le digo aquí que va a ser a clave rayita abajo C espacio like. Con eso le estoy diciendo, yo quiero que al atributo clave de carrera le doy un espacio, abrimos, perdón, le ponemos comilla simple, y dentro de la comilla simple abrimos un corchete y cerramos un corchete, abrimos otro y cerramos ese otro. Dentro del primer corchete yo le digo, ahí le estoy diciendo que quiero que seleccione un número. Lo que va a estar cuando abrimos, si abrimos por ejemplo un solo corchete, ahora mismo si utilizamos un solo corchete, o sea, me explico. Si en lugar de un par de corchetes yo tengo solamente, elimino este y me quedo por ejemplo con este, le estoy diciendo que va a ser con una letra y un número, claro, pero la letra hay que escribirla. Aquí yo le pongo también dentro de los corchetes la C en mayúscula, y luego dentro de este corchete, de esos dos corchetes, yo le digo que quiero que utilice dígito del 0 guión al 9, porque los dígitos están del 0 al 9, y ahí yo le estoy diciendo en ese caso que quiero que solamente me utilice la C en mayúscula seguida de cualquier número del 0 al 9. Ahora digo, no, pero yo quiero que sean 2 dígitos que me utilice. Entonces para eso abrimos otro corchete y lo cerramos, y dentro de los corchetes pues entonces yo lo que le voy a hacer lo siguiente, que le voy a escribir otra vez los dígitos del 0 guión al 9. Y de esa manera, mi gente, nosotros le estamos forzando a que escriba la letra C mayúscula seguida de 2 dígitos, no importa cuáles sean, del 0 al 9. Fíjense qué fácil nosotros trabajamos con SQL Server, forzando a que sea el usuario, mejor dicho, el usuario que decida
qué tipo de número con qué tipo de número va a crear esa tabla. Bien, mi gente, hecho eso, pues entonces nos corresponde hacer lo siguiente. Vamos ahora a decirle a SQL que ejecute la tabla que acabamos de crear. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que como aquí no hay clave foránea, pues en este caso no vamos a diseñar ninguna clave foránea. Le damos acá, exacto, no vamos a diseñar ninguna clave foránea, eso es lo que quería decirle. Seleccionamos solamente la parte que hemos creado hasta ahora, que es la creación de la tabla. Ya ejecutamos la opción Use Educación y la de creación de la tabla. Por eso nada más seleccionamos esta parte y le decimos ejecutar y veamos si funciona correctamente. Vamos a ver aquí. Exacto, me dice los campos se han completado correctamente. En este caso ya nuestra tabla está diseñada y nuestra base de datos también. Vamos a ver si es verdad que la base de datos está creada. Esta aparece aquí. Vamos a darle donde dice base de datos a ver. Pero miren, no aparece la base de datos que se llama educación cuando yo le di a base de datos. Para que eso pueda aparecer dentro de nuestra carpeta base de datos, tendríamos que actualizarla dándole un clic en la opción actualizar. Y vamos a ver si aparece ahora nuestra base de datos. Le damos un clic otra vez acá y educación debe estar por aquí. Vamos a ver, mírenla acá. Ahí apareció nuestra base de datos educación. Pero dentro de la base de datos educación debe aparecer la tabla que se llama carrera. Vamos a darle un clic ahora donde dice tabla, carrera, educación. Le damos un clic aquí a educación, a la base de datos educación. Vamos donde dice tabla. Vamos a verificar. Mírenla aquí correctamente. La tabla carrera ya está creada. Ya nuestra tabla carrera está creada. Vamos a seguir creando la demás base de datos. Le doy enter. Para la otra base de datos debo colocarme después, oigan bien, después del paréntesis que cerramos, porque esto le está diciendo que ese paréntesis pertenece a la tabla carrera. Ahora vamos a abrir un paréntesis, vamos a crear otra tabla, por eso entonces nos colocamos después del paréntesis. Bien, mi gente, para nuestra tabla profesor, fíjense aquí que hemos hecho. Escribimos create table profesor, abrimos paréntesis, miren aquí donde cerró, y dentro de los dos paréntesis entonces escribimos clave P y le habíamos dicho que va a ser sharp6 y esta va a ser la clave primaria, lo mismo que hicimos aquí arriba pero con profesor. Y aquí le colocamos los atributos que lleva profesor: nombre del profesor, varchar 80, dirección del profesor, varchar 80, teléfono del profesor, Vigint es como decir INT, integer o INT, pero Vigint es un tipo de dato numérico más grande que INT. Y como es teléfono y vamos a estar utilizando guión para los teléfonos probablemente, o punto, dependiendo del país, pues entonces utilizamos Vigint. En horario, por ejemplo, horario del profesor, utilizamos float. Flotante, en este caso float es un número decimal, es para trabajar con número decimal. Y como ustedes sabrán, cuando hablamos de horario, nosotros nos referimos a qué. Bueno, los horarios serían de 7:2 p.m, vamos a decir 7:2.00 dependiendo del país. Entonces en ese caso le colocamos float para poder escribir números con puntos decimales. Bien, vamos ahora a seleccionar solamente la parte de la creación de la tabla profesor, porque ya fue validada, y le damos a ejecutar. Veamos, y sí, ya nuestra tabla profesor fue diseñada. Ahora vamos a crear nuestra tabla, ¿cómo se llama? En este caso vamos a ver aquí en el diagrama para saber cómo se llama. Va a ser la tabla, ya hicimos la profesor, la tabla materia, mírenla aquí.
tabla materia que tiene solamente hasta ahora 3 campos. Pues entonces vayamos a nuestra tabla materia para nosotros, vayamos a SQL para crear nuestra tabla materia. Nuestra tabla materia ya está creada, mírenla aquí, create table materia, clave -m, varchar 6, primary key, nombre m, varchar 80. Y aquí dice crédito de la materia, el crédito de la materia dice que va a ser int, número entero. Y le está diciendo que obligatoriamente, aquí me faltó ponerle la letra, vamos a ponerle la m mayúscula, que empiece con la letra M el código principal, que el código principal empiece con la letra M y que seguida de 2 dígitos. Para eso entonces diseñamos ese check. Seleccionamos para ver si ya está creada, si se puede ejecutar nuestra tabla y le decimos ejecutar y perfecto, ya fue creada nuestra tabla llamada materia. Ahora vamos a crear la tabla estudiante o alumno. Vamos a ver la tabla alumno. ¿Cuáles son los campos que tiene la tabla alumno? Bien. O los atributos. Y la tabla alumno tiene una clave foránea. Ya aquí la cosa cambia un poco. Y la dejamos para último por eso, porque tiene una clave foránea. Aparte de la clave principal, una clave foránea que está en alumno, pero que hace referencia a la tabla carrera, a la clave principal que se llama clave carrera de la entidad o tabla carrera. Hace referencia con eso. Entonces vamos a diseñar nuestra tabla que se llama alumno. Bien, estamos diseñando nuestra tabla alumno. Entonces acá vamos a comenzar a crear nuestra tabla alumno. Y dice que mi tabla alumno, en este caso, mírenlo ahí, se llama create table alumno. La clave principal será materia-alu. Y tiene una, en este caso, va a ser de 6 dígitos y tipo de datos chart. Nombre alumno, varchar 80, edad alumno, integer, int, semestre alumno, int, semestre 6, semestre 5, dependiendo. Género alumno, char 9. Clave, en este caso, fíjense aquí que dice clave C1, que es la que viene, porque recuerden que aquí hay un atributo que viene de la clave principal carrera que se llama clave C1. Entonces hay que colocarla aquí, en este caso, porque es una clave foránea. Entonces clave C1 char 6. ¿Por qué char 6? Porque aquí en la principal también le pusimos a esa clave char 6. Y como esta clave, esta que estamos colocando aquí foránea, depende de esta, pues también aquí le vamos a colocar char 6. Y aquí escribimos, fíjense aquí, constraint fk-fc1. El fc1 viene, el c1 viene de aquí. La f pudimos haberle puesto cualquier nombre aquí, pero para saber que viene de c1 colocamos esto. Y aquí le decimos que esta es que la clave, miren aquí, clave C1 es una clave foránea, mírenlo aquí, que hace referencia a la clave C1 de la tabla carrera. Eso es lo que me está diciendo aquí, que esta clave viene de la tabla carrera y que corresponde, o que viene, mejor dicho, también de la clave C1 de esa tabla. Y luego entonces aquí hacemos lo mismo y le ponemos una A para que empiece con A01, A02, dependiendo de lo que usted le vaya a colocar como clave principal a esa matrícula. Y aquí vamos a seleccionar
y le decimos, en este caso, ejecutar para ver si nuestra tabla fue creada con éxito. ¿Qué corresponde ahora? Seguir diseñando las demás tablas, que son las que vienen de otras entidades. ¿Cuáles son esas demás tablas? Aquí tenemos la ALUPRO, alumno profesor, que viene de la entidad profesor y la entidad alumno. Nos corresponde también diseñar la que se llama materia profesor, que viene de la tabla materia o de la entidad materia y entidad profesor, combinación de ellas. Y luego nuestra entidad materia alumno, que viene de la entidad alumno y la entidad materia. Entonces estaremos trabajando con esa base, con esa tabla ahora. Bien, mi gente, entonces ahora vamos a crear nuestra tabla correspondiente. Vamos a trabajarla, vamos a crear nuestra tabla. En este caso sería la tabla que se llama ALUPROF. ALUPROF sería la tabla ALUPRO. Vamos a comenzar a crear nuestra tabla y ahí está nuestra tabla creada llamada ALUPRO. Entonces, alumno profesor, la tabla, recuerden que tiene aquí entonces materia ALU1 y clave ALU1. Eso es, señores, porque como dice aquí, fíjense que son clave foráneas que vienen de la tabla profesor, de la tabla profesor o de la entidad profesor, de la clave principal, clave P, que es esta. Entonces aquí le decimos, en lugar de escribirle en la clave foránea clave P, escribimos clave P1 porque no pueden tener el mismo nombre, aunque esta haga referencia a esta. Igual, por ejemplo, materia ALU1, aquí no puede decir, por ejemplo, como dice aquí, matrícula, mírenlo acá, matrícula ALU. En este caso le pusimos matrícula ALU1. Entonces cuando vamos al diseño de la base de datos, fíjense aquí que luego hacemos una clave foránea, lo escribimos clave constraint FKF y agarramos esta partecita de ahí y lo escribo aquí. En este caso le puse solamente A y le voy a poner la U para que no se... Dice ALU1, F ALU1, foreign key. O sea que esta es la clave foránea que hace referencia a la clave matrícula ALU, que corresponde a la tabla alumno. Lo mismo pasa con esta. Aquí también debemos escribir que aquí tenemos la clave foránea, ¿verdad? Constraint FK FCP1 foreign key. Recuerden que el CP1 viene de este nombre. Si yo quiero le quito la C, claro está, y le pongo P1 nada más. Te la voy a quitar porque esa C hay una confusión ahí, ¿verdad? Es P1 nada más. Entonces FP1, ustedes ven, FP1. Y aquí entonces lo que hago, le digo, mire, esa clave foránea, ¿verdad? Que le pusimos el nombre de P1, que corresponde a la clave CP1, es una clave foránea que viene, que hace referencia a la clave P de la tabla profesor. Entonces lo que hacemos es que lo seleccionamos nuestra tabla y la ejecutamos a ver si funciona perfectamente, no ha dado error. En este caso ya está funcionando de forma correcta. Vamos ahora a nuestra siguiente tabla. Vamos a crear la siguiente tabla. Entonces la siguiente tabla comenzamos a crearla. Recuerden que es tabla que corresponden, que salen de otras entidades. Por eso la hemos dejado de último. Y esta es la tabla materia alumno, que se deriva o viene de la entidad o tabla materia y de la tabla alumno.
por eso tenemos aquí la clave M1 que viene de materia y la clave materia alumno que viene de la tabla alumno, y que corresponden o hacen referencia con la clave que se llama clave M de materia y la clave que se llama matrícula ALU que viene de alumno. Miren aquí, Constray FK M1, mírenlo aquí, tomé el M1, lo escribí, me falta la F aquí, vamos a ponérsela, eso es, y aquí le voy a poner la F, es una regla para yo identificar que eso es foráneo, por eso se la pongo ahí. Y entonces le digo que es la clave foránea que se llama clave M1, que hace referencia a la clave M1 de la tabla materia. Lo mismo pasa con esta parte aquí. Seleccionamos, fíjense que todo es lo mismo, y le decimos ejecutar, y ya la tabla está creada. Vamos a la siguiente tabla y última de la tanda. Vamos a crear esa tabla. Y como siempre, para crear esa tabla nos colocamos debajo del paréntesis de la última tabla que ya habíamos diseñado, y ahí creamos nuestra tabla. Vamos a ver, ahí está. Esta es la tabla materia profesor que viene de la entidad profesor y la entidad materia, y colocamos la clave foránea que se derivaron de ella. Y aquí está refiriéndonos de dónde viene cada clave foránea. Dice, mire, esta es la clave foránea que se llama clave M2, que hace referencia a la clave principal que pertenece a materia. Lo mismo viene aquí con la parte de profesor. Esta es la clave foránea que se llama clave P2, que viene de la clave, que hace referencia a la clave profesor que corresponde a profesor. Vamos a seleccionar y luego lo ejecutamos, y ahí está nuestra tabla creada. Ya nuestra base de datos tiene todas las tablas que nos han pedido de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que falta con esta tabla? Introducirle datos, y esa introducción de datos, pues mi gente, la vamos a ver más adelante. Pues lo que vamos a hacer ahora es que actualizaremos, y luego que actualicemos verifiquemos nuestra base de datos que se llama educación. Mírenla acá, y dentro de la base de datos está en la tabla. Vamos a ver si están las 7 tablas que habíamos diseñado, y vamos a ver, está aquí la tabla ALU, muy bien, está aquí la tabla AluPro, alumnos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tablas diseñadas. Eso quiere decir, mi gente, que funcionó a la perfección. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero que el video le haya sido de provecho, y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Recuerden, suscríbanse al canal. Hasta luego.